Bueno, ¿cómo están, hermanos? Me da gusto volver a saludarles, aunque sea por este medio. Yo creo que prontamente nos estaremos viendo ya en persona. Esto está a punto de pasar, hermanos. Así que tengamos fe y tengamos calma y seguir aguantando, que ya pronto estaremos en casa, como muchas veces lo hemos hecho. Pero hoy quiero comenzar este tiempo haciendo una oración, pidiéndole al Señor que Él tome el control de estos momentos para que usted y yo hoy podamos salir bendecidos de este tiempo con Él. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, dice tu palabra, y todas las mañanas recibimos nuevas esas misericordias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Por eso hoy yo te pido que pongas oídos atentos y que mis labios también estén prestos para poder compartir de tu palabra hoy en esta tarde y que salgamos beneficiados hoy en este día con la bendita bendición que hoy tienes tú por medio de esta palabra. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy quiero empezar contándoles un momento agradable, muy grato para nosotros, que nos sucedió hace unos días. Mi esposa tuvo la visita de la hermana Lupita Sánchez, pero vino con ella el pequeño Jehú. Un pequeño que siempre me ha agradado su forma de ser, un pequeño que siempre me ha saludado de muy buena manera. Recuerdo cuando nos hemos visto en el templo, cómo él llega, siempre que llega va y me saluda de mano y me dice, hola, ¿cómo está, pastor? Y en esta ocasión vino a alegrarnos un poco el día y de alguna manera a hacerme reflexionar un poco. ¿Nos alegró la visita? Claro que sí, pero a mí en lo personal entró en mi corazón el poder reflexionar y el poder pensar, porque me imaginé, fíjese, yo me imaginé a Jehú dentro de unos 10 años, dentro de unos 12 años, y yo quería imaginarme cómo sería Jehú. Él es un niño muy bien educado, con muy buenos principios, es amable. Y si ese niño sigue siendo instruido como debe de ser en la palabra del Señor y aún en lo secular, ese niño tiene un futuro muy prometedor. Pero vino a mi mente, a mi corazón, una parte de la palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Y si me ayudan, vamos ahí a Proverbios 22, del 1 al 6. Esta parte del texto sagrado es muy conocida por usted y por su servidor. Pero hoy vamos a darnos el tiempo de poder reflexionar un poco sobre lo que dice y de lo que de alguna manera nos promete para nuestros pequeños. Y dice la bendita palabra de nuestro Señor así. Proverbios 22 del 1 al 6. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Y el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De esta parte de la palabra me acordé cuando empecé a reflexionar sobre el futuro de Jehú, pero no nada más de Jehú, hermanos. Yo sé que también en la iglesia hay varios pequeños que de alguna manera han sido
enseñados, han sido instruidos en la palabra del Señor. ¿Y qué futuro prometedor es para ellos? Pero también aquí la palabra dice que espinos y lazos hay en el camino del perverso. Hoy traigo un comentario, traigo esta palabra que le he titulado la ignorancia mala consejera. La ignorancia mala consejera. ¿Y por qué es esto, hermanos? ¿Verdad? Y bueno, hoy vamos a reflexionar un poco en esto. ¿Usted se ha preguntado cuál es el futuro que desea para sus hijos? Tal vez usted ha pensado en una vida sin preocupaciones, con bienes materiales suficientes o abundantes para que ellos estén tranquilos. Pero yo le pregunto en esta tarde, ¿se ha puesto a pensar en que su hijo tenga un futuro lleno del conocimiento de Dios? Y no es que yo le esté diciendo en esta tarde que los bienes materiales sean del diablo o que no sean buenos. Yo le expongo en esta tarde algo muy importante. Y quiero hoy decirle o preguntarle, ¿ha instruido a sus hijos en el conocimiento de Dios? Si así lo ha hecho, el futuro de sus hijos va a tener un éxito enorme. Pero si no, también van a sufrir las consecuencias. Cuando el hombre no es enseñado en el conocimiento de Dios, su mente, su entendimiento es entenebrecido y son ajenos a la vida de Dios por su ignorancia que hay en ellos. Y yo le quiero hoy pedir que también vayamos a esta parte de la palabra que nos instruye en esto. Vayamos ahí a Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y bueno, esto, hermanos, esta parte de la palabra nos quiere decir, nos quiere enseñar que cuando nosotros, el ser humano, y en este caso hablando de nuestros hijos, no son instruidos en la palabra del Señor, no los educamos en sus caminos, en sus estatutos, en sus mandamientos, ¿verdad? No van a querer saber nada de Dios ni de lo que hay que hacer para agradarle. Usted y yo la tenemos muy difícil. Todos los que tenemos hijos nos hemos dado cuenta cuán difícil es que los pequeños entiendan que hay un Dios todopoderoso y que es el que tiene que regir nuestras vidas. Y esto solamente lo logramos, hermanos, cuando nosotros, vamos a decir esta palabra, nos empecinamos a poder enseñarles, a poder conducirles por esos caminos de nuestro Señor. Y como les digo, es muy difícil. ¿Y sabe por qué? Porque luchamos con cosas que son agradables a la mente, al corazón y a la carne de nuestros hijos. Por ahí en la palabra dice que nos cuidemos de falsos maestros también, de huecas sutilezas, de falsas filosofías. Y fíjese que yo hoy le quiero platicar algo que me ocurrió hace muchos años. En aquellos años, mis años de entre los 16, 17 años, que de alguna manera, bueno, como dice la palabra, andaba yo en la vanidad de mi mente, queriendo conocer el mundo, pero nunca
queriendo conocer a Dios. Y sobre todo porque hay a veces situaciones que son tan sutiles y que nos enseñan a que Dios no existe, y que de alguna manera eso hace que nuestra mente se bloquee cuando nosotros recibimos alguna enseñanza de parte de Dios o de Dios. Yo le quiero comentar que yo tenía un amigo muy querido. Él se llamaba Vicente. Él andaba sobre los 22 años, 21 años, y él estaba estudiando en la universidad. Él estudiaba filosofía y letras. Y bueno, en esos años quiero decirle que los jóvenes eran muy dados a escuchar música de protesta. Música de protesta en contra del gobierno. Estaba muy reciente, por así decirlo, lo que había pasado en el 68 con los jóvenes. Y los jóvenes estaban muy direccionados hacia la protesta, hacia el gobierno, hacia la iglesia, hacia Dios. Y dentro de aquellos autores o cantautores que ellos escuchaban, había alguien que me llamó la atención en esos años, fíjese. Había varios, Oscar Chávez, pero en especial había uno que se llama, no sé si ya haya muerto, era muy anciano ya en esos años, que se llamaba Atahualpa Yupanqui. Y Atahualpa Yupanqui, fíjese que él compuso una canción que inclusive lo llevó a estar preso en alrededor de 1 año o 2 años por cantar, por componer esta canción. Él era un cantautor argentino y tenía varias canciones de protesta, pero había una en especial en contra de Dios. Y yo le digo que la tenemos difícil porque fíjese que a veces es muy sutil lo que escuchan nuestros hijos o lo que escuchamos también nosotros, que nos ponen en contra de nuestro Señor Jesús. Cuando no sabemos, cuando ignoramos quién es verdaderamente Dios y nos dejamos llevar por aquello que escuchamos y nos agrada a nuestro oído, fíjese. Yo hoy le quiero decir algunos versos de lo que decía esta canción. Y esta melodía se titulaba Preguntitas sobre Dios. Y dice así, fíjese algunas, y espero que me pueda dar a entender lo que hoy quiero extraer de esto que hoy le estoy platicando. Y dice así la canción, no la voy a cantar, la voy a decir para que usted pueda escucharla. Y dice así, dice, un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Rimas agradables a nuestros oídos, pero si le ponemos atención, aquí está diciendo, fíjese, y espero que si algún abuelo me está escuchando hoy en esta tarde, yo quisiera que no le pasara esto, que si su nieto agarra y le pregunta, abuelo, ¿dónde está Dios?, usted le pueda contestar, porque este abuelo era ignorante de lo que era Dios, ¿verdad? Porque el niño le preguntó, abuelo, ¿dónde está Dios? Y dice que el abuelo se puso triste y nada le respondió. Y luego fíjese, dice, mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión. Quiere decir que Dios no lo asistió, ¿sí? Y que lo enterraron los indios con flauta y tambor. No hicieron ningún entierro digno, ni con oraciones, ni cantos, ni mucho más. Entonces él, como que entró esta sutileza de la canción, daba a entender que Dios no quería a los pobres, no quería a las personas normales. Y luego más adelante dice, dice, al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección, color de sangre minera, tiene el oro del patrón. Y aquí nuevamente, el niño se acerca al padre y le dice, Padre,
¿qué sabes de Dios? ¿Verdad? Dice, mi padre se puso serio y nada me respondió. Nuevamente, por otra generación más, la ignorancia estaba a flor de piel. No sabía el padre nada de Dios, no había entendido. Y aunque yo creo que en algún momento de su vida alguien le habló de que existía Dios y que existía su palabra, pero no le pudo responder. Y viene la protesta, ¿no? Viene el comentario negativo sobre Dios. Dice, mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección, color de sangre minera tiene el oro del patrón. ¿Qué quiere decir? Que estaban en contra, ¿verdad?, de todo lo que era el patronato en aquel tiempo, y que Dios no asistía a los pobres, ¿sí? No tenía protección de parte de ellos. Y bueno, hay otra donde dice, mi hermano vive en los montes y no conoce una flor, sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador, y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado tan importante Señor. Otra vez el comentario, ¿no? La ignorancia del hermano, ¿verdad? Pensando que Dios no asistía o no vivía en su casa, o que no tenemos un Dios poderoso que puede entrar o que puede tocar nuestras puertas para poder abrirle y que Él pueda habitar con nosotros. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que de alguna manera, bueno, pues tenemos la ignorancia en muchas veces que es una mala consejera, ¿verdad? Y bueno, hay otra, con esta termino de este pequeño comentario, dice, hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. ¿Que Dios vela por los pobres? Tal vez sí, tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. ¿Qué quiere decir? Somos tan ignorantes que no entendemos lo que dice esta palabra. Hoy nosotros hemos escuchado que el rico y el pobre se encuentran y que ambos los hizo Dios, pero cuando somos ignorantes, nosotros bloqueamos nuestra mente para no querer saber nada de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, para que esto no suceda, es necesario que usted y yo instruyamos a nuestros hijos en quién es Dios. Y para que esto es necesario que usted y yo estemos llenos de su palabra y de su conocimiento, para que no evadamos las preguntas y podamos contestar sin titubeos, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros hijos tal vez se han acercado a nosotros y nos dicen, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces usted y yo tenemos la obligación, hermano, de estar bien enterados de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que usted no evada preguntas, ya sea del nieto o ya sea de sus hijos, sino al contrario, que usted le pueda decir que nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios que nos ama, en un Dios que es misericordioso y que de alguna manera siempre, todas las mañanas nos da sus misericordias y nos ampara, ¿verdad?, con su amor. Pero, hermanos, hoy yo le quiero también decir esto. Si alguna vez uno de sus hijos, algún pequeño, le pregunta a usted, ¿por qué creer en Dios? ¿Y usted qué le va a contestar? Bueno, yo hoy quiero terminar con una palabra hermosa que nos refleja, que nos enseña quién es Dios. Y podemos ir ahí al Salmo 146 en sus versículos 5 al 10. Y usted le puede recitar esta parte de la palabra a uno de sus hijos, a uno de sus nietos, o a alguien que esté necesitado de saber quién es el Señor. Dice su palabra, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay,
que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Usted se puede empapar de la palabra del Señor, hermano, y puede contestarle a su hijo o a su nieto, ¿quién es Dios? Pero hoy yo quiero terminar con estas frases. ¿Por qué creer en Dios? ¿Por qué decirle a nuestros hijos por qué amamos y creemos en Él? Y usted puede voltear juntamente con su familia y le puede decir a sus hijos, ¿por qué amo y por qué creo en el Señor? Porque mira, Él ha sido tan amoroso, tan misericordioso, que ves, esta tu madre, o este tu padre, este tus hermanos, esta familia, pues Dios te la dio. ¿Has tenido una buena mañana? ¿Has tenido un buen día? ¿Has estado con bien? ¿Has tenido de comer? Pues Dios es el que te sostiene. Dios es el que nos da diariamente nuestro sustento, nos da nuestra sanidad. Él nos da su sabiduría para que podamos caminar en esta tierra. Por eso creemos en Dios, hermanos. Por eso creemos en Dios. Hoy tal vez no podamos extender esta palabra para poder dar un consejo tal como uno a veces quisiera. Es muy poco el tiempo que tenemos. Pero quiero decirles, hermanos, que es tiempo de que usted reflexione y piense en el futuro de sus hijos. Que es mejor el buen nombre que las riquezas, dice. Que algún día le pregunten a su hijo o a su hija, ¿de quién eres? Así como le preguntaron a uno de los subordinados del rey cuando David mató al gigante. Y le preguntó, ¿verdad? El rey a uno de sus subordinados le dijo, ¿de quién es hijo ese muchacho? Porque sabe, cuando nosotros vemos que hay sabiduría, que hay educación, que hay conocimiento en un pequeño, decimos, ¿de quién es hijo este pequeño? Entonces, hermanos, que el Señor los asista para que ustedes puedan darle una buena instrucción en su camino a sus pequeños, a sus hijos, a su familia. Cuídenlos, porque el futuro depende de ellos, sí, pero si ya sabe usted, Él sigue sus pasos, Él sigue sus enseñanzas. Entonces es tiempo que nosotros demos a conocer quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, hermanos, por esta tarde hemos terminado este pequeño consejo. Prontamente nos estaremos viendo. El día 26 de este mes tenemos previsto, si no es que el miércoles que antecede esta fecha, podamos nosotros ya poder estar laborando o estar viéndonos en la Iglesia Renacimiento. Hermanos, estaremos en contacto para poder darles las medidas necesarias con las cuales nosotros podremos asistir a nuestra iglesia. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que estén bien juntamente con su familia. En el nombre de nuestro amado Jesús, amén y amén.